Bueno, empezamos poquitos. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, primera clase que tienen conmigo, nos vamos a encontrar al final del primer cuatrimestre, que es ahora, y al final final de la primera parte, antes del primer promocional, y después nos vamos a encontrar ya hacia el final, cuando veamos diferenciación y veamos, digamos, lo que nosotros mal denominamos cáncer, pero que en realidad puede ser disfunciones o alteraciones del control del ciclo celular. ¿Sí? Eso lo vamos a ver hacia el final. Ahora no es momento para preocuparse. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Este sería el teórico número 17 y es de microscopía. Vamos a tener una clase de microscopía hoy que va a ser la microscopía 1. Y vamos a ver una segunda parte en la cual vamos a tratar de aplicar o ver todas las cuestiones que estuvimos viendo durante esta primera clase y ¿para qué nos puede servir la microscopía? Y vamos a hacer algunas preguntas y vamos a ver cuáles son las metodologías que uno puede utilizar dependiendo de lo que uno quiere investigar o lo que investigar, ¿sí? Entonces, es muy posible que en esta primera clase haya algunas cuestiones de física que por ahí ustedes no vieron, pero bueno, yo voy a tratar de dárselas lo más aplicado posible para que ustedes lo comprendan. Sobre todo para tratar de entender cómo están constituidas las ecuaciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer microscopía. Posiblemente que ustedes ya lo hayan visto, anatomía, su solución, entonces vamos a tratar de reverlo y verlo de alguna manera desde un enfoque un poco más tirado a otro tipo de microscopía, como puede ser la microscopía de fluorescencia, como las diferentes aplicaciones. Entonces, vamos a ahí está. Entonces, simplemente a manera de contexto histórico para que ustedes vean, la microscopía surge ya en el año 1632. Y este tipo de microscopía lo que tiene de interesante, lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de ver la microscopía, es que si bien se ha mejorado muchísimo y hay un montón de técnicas nuevas que involucran el procesamiento de imágenes, siempre termina siendo una actividad o una técnica en la cual ustedes van a utilizar una lente. Y eso sigue siendo igual. Por más de que hayan pasado los años, siempre va a haber un elemento óptico y ese elemento óptico es muy exacto, muy delicado, por lo cual tienen que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo. ¿Está? Porque es el corazón del microscopio, obviamente, es la parte óptica. Y simplemente a manera de introducción, uno de los primeros microscopios que ustedes pueden ver es este que está acá, que es un microscopio simple, es decir, que tiene una única lente. Lo desarrolló Antoine Bonlibuc, que Bonlibuc en realidad es hijo de un vendedor de telas y se dedicaba a vender telas. Entonces, para ver la calidad de las telas, empezó a diseñar algo que le permitiera ver más en detalle o algo que no escapaba al ojo humano, ¿sí? En las telas para poder controlar la calidad. Y en ese, digamos, desarrollo para poder ver la calidad de las telas, él llegó a este microscopio que si bien ustedes lo ven ahí como muy rudimentario, llegó a tener casi 200 de aumento y él tenía la capacidad, de los problemas que tiene la microscopía, que nosotros no lo vamos a tratar porque excede el curso, pero que lo tienen que tener presente, es la presencia de aberración. Esas aberraciones dicen que justamente yo no puedo enfocar correctamente en un sistema. Por eso ustedes van a ver que en laboratorio os habrán visto, un objetivo no es solamente una lente, sino que es un conjunto de lentes que lo que busca es justamente corregir esas aberraciones. A medida que más corrige esas aberraciones, más caras se hacen. Pasamos una ley que vale unos pocos cientos de dólares a 10.000, 15.000, 20.000, 60.000 dólares. ¿Sí? Que tiene que ver justamente con, muchas veces, mucho de ese incremento del costo tiene que ver con diferentes lentes para corregir las aberraciones. Y él había logrado corregir mediante una técnica en la cual se comprimía el zona de observación, no importa, no viene al caso, pero que había llegado a corregir un montón y que no dejó registro de esas correcciones sobre las aberraciones. Y se tardó muchísimos años, cientos de años, para lograr la misma calidad de imágenes que había logrado Bollywood. Y si ustedes se fijan, Bollywood, además de vender telas,
Descubrió los espermatozoides, o pudo ver los espermatozoides por primera vez, los corpúsculos rojos, que venían a ser, usted ya sabe que son los glóbulos rojos. Y una cosa muy interesante, fíjense que estamos hablando de una persona que vivió entre el 1600 y el 1723. Y, sin embargo, él ya había descrito protozoarios, es decir, organismos microscópicos que tapaban a la vista, incluso antes de Pasteur, ¿sí?, quien demuestra la no existencia de la generación espontánea a través de estos microorganismos. Es decir, que él fue el primero que de alguna manera no contestó la pregunta de generación espontánea, pero la hizo contestar. Sí, yo ya había logrado ver estructuras que estaban por debajo del límite de resolución o la capacidad del microscopio. Y otro de los pilares de la microscopía es Robert Hooke. Robert Hooke tiene una historia bastante interesante. Robert Hooke ya utilizaba un microscopio compuesto, es decir, que no era una sola lente, sino que eran dos lentes. Y esto llevó a que Robert Hooke no obtuviera imágenes de gran calidad. ¿Por qué? Porque esas aberraciones que yo les comento, cuando yo pongo dos lentes, se suman esas aberraciones, con lo cual las imágenes que obtenía eran de bastante baja calidad. Pero fíjense que Robert Hooke, en su libro que se llama Micrografía, en la cual él muestra justamente esas imágenes que había obtenido, que eran, creo que, si mal no recuerdo, 17 láminas, 17 fotos, 17, perdón, láminas, eran dibujos, él acuña un término que, bueno, es bastante importante para nosotros hoy, sobre todo en la asignatura que están cursando, que es célula, es decir, él acuña el término célula como unidad de vida, ¿sí? Escribe por primera vez y acuña ese término que lo utilizamos. Robert Hooke era un personaje bastante polémico, que se peleó muy fuertemente con otro personaje que vamos a ver un poco más adelante, que es Newton. De hecho, fíjense que yo les pongo ahí un signo de pregunta, porque en realidad no se sabe si este es Robert Hooke o es una imagen, perdón, una pintura hecha en realidad utilizando al hijo como modelo. ¿Por qué? Porque esa pelea que había tenido con Newton, la pelea iba al punto de decir que él había desarrollado las teorías o las leyes que fue Newton tenía con su nombre, en una disputa que inclusive llegó a una disputa legal, y lo que comentan, estaría por decirlo en potencial, no teniendo problemas legales, uno de los familiares de Newton, es que Newton, sin querer, perdió el retrato de Hooke para hacer desaparecer su imagen de la historia. Entonces, esta imagen o esta pintura de Hooke no se sabe si realmente fue Hooke o no. Los dos fueron los presidentes de la Royal Society, la Sociedad Inglesa de Ciencias, y bueno, en una de las mudanzas, aparentemente Newton perdió esa pintura que había de Robert Hooke. Entonces es muy interesante la pelea. Robert Hooke es un científico sumamente prolífico, pero bueno, tuvo esa pequeña disputa con Newton y bueno, nos acuñó el término. Entonces, si nosotros vamos a hablar de lo que es un microscopio, sí, básicamente la función del microscopio esto es una definición, ¿sí? Es obtener una imagen magnificada para así facilitar la observación de los detalles que escapan a la simple. Es bastante pago. De hecho, bueno, si ustedes se fijan, la definición de la Real Academia Española es un instrumento que permite observar objetos demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista. Todos saben lo que es un microscopio, ¿sí? Lo que sí vamos a tratar ahora de separar entre los dos tipos de microscopio que uno puede tener, que son la microscopía óptica y la microscopía electrónica. Y nosotros en estas clases, sobre todo, vamos a hablar de la microscopía electrónica, pero nos vamos a basar sobre todo en lo que es la microscopía óptica. Y acá, si ustedes se fijan, la microscopía óptica, lo que nos está hablando, que es un microscopio que está compuesto por un sistema de lentes y que utiliza luz visible. En realidad, yo tengo que quitar esa imagen o magnificar esa imagen con un sistema de lentes, y ese sistema de lentes lo tengo que ver con el ojo humano, por lo cual tengo que utilizar luz visible que detecte el ojo. Pero ustedes van a ver, sobre todo en la clase que viene, que no necesariamente tiene que ser luz visible, porque yo puedo cambiar el detector y puedo utilizar un detector que detecte longitudes de onda que no detecta el ojo humano, que lo vamos a ver un poquito más. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, acá tiene una escala, y básicamente la diferencia que ustedes van a tener
entre un microscopio óptico y un microscopio electrónico es que el microscopio electrónico posee mayor resolución que un microscopio. De hecho, durante muchísimos años, ahora les voy a contar que no es tan así ya, se creó lo que se llama el límite de difracción de Aiz. Aiz fue un teórico de los microscopios que aportó muchísimo a la microscopía óptica, y él, en función de las ecuaciones matemáticas que había desarrollado, dijo que el límite de resolución de un microscopio óptico son 0,2 micrómetros o 200 nanómetros. ¿Sí? Es decir, ese era el límite de resolución, que él lo llama límite de difracción porque él hace toda una teoría que se basa en que la formación de la imagen en un sistema óptico depende de la difracción. No vamos a ir tan lejos nosotros, simplemente por eso se llama límite de difracción, y lo que nos está diciendo es cuál es el límite de resolución. Entonces, fíjense que básicamente los microscopios van a estar constituidos, muy básicamente, en lentes convergentes o biconvexas, que lo que van a hacer es amplificar esta imagen. Sin embargo, no quiero dejar de nombrarlas, ahora ya quedó un poquito viejo esto porque fue en el año 2014, pero en el año 2014 estos tres científicos logran el premio Nobel justamente por romper ese límite de resolución. Fíjense que estamos hablando de una técnica que viene del 1600 y recién para el 2014, en realidad al principio de los años 2000, logran romper ese límite de resolución de 200 nanómetros a través de dos técnicas, la Single Molecule Microscope, que es esta que tienen acá, y la técnica de STEM. ¿Sí? Esas dos técnicas lo que van a hacer es, utilizando la copia de fluorescencia y utilizando ya, sobre todo lo que es digitalización y análisis de imágenes, poder ir por debajo de ese límite de resolución. Así que, básicamente, el límite de resolución del microscopio óptico hoy es menor a 200. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de microscopio óptico, ustedes ya se encontraron con este tipo de microscopio, que es el microscopio directo, en el cual la luz viene de abajo, atraviesa el especino de la muestra y llega al ocular, al objetivo y después llega al ocular. Perfecto. Y también están lo que son los microscopios invertidos, que en realidad la luz viene de arriba, los objetivos están por debajo, y se utiliza sobre todo para ver células que están en cultivo. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan en el microscopio, ¿ustedes ven si yo apunto acá en la pantalla o no? ¿Lo ven el punto rojo? Yo no lo veo. Bueno, no importa. Pero lo podemos poner acá. Si ustedes se fijan, acá yo pongo la muestra hasta el objetivo. Cuando yo tengo unas células, que ustedes ya lo vieron, en el medio de cultivo, ese medio de cultivo, si yo pongo el objetivo, quedaría sumergido en el. O sea, la forma de ver las células es mirarlas por abajo, es mirarlas por arriba. Son básicamente, el principio, y aplica exactamente lo mismo, nada más que el microscopio invertido, por cómo está configurado, tiene más óptica, con lo cual es más caro. Sí, por eso no usamos microscopio invertido. Pero el microscopio invertido podría haber yo una muestra fijada, muy cristológica. Sí, no hay ningún problema, nada más que tengo que poner cabeza abajo, nada más. Bien, entonces, las partes del microscopio, simplemente para unificar términos, ¿sí? Nosotros vamos a tener todo lo que es el estativo, ¿sí? Es esta parte, que es la parte que fija todos los componentes ópticos del microscopio para que se encuentren alineados. Vamos a tener el tornillo micro y macrométrico, ustedes ya lo vieron. Vamos a tener los tornillos para desplazar la platina, son de XI. Y acá van a aparecer algunas cositas que yo no sé si ustedes las estuvieron viendo, pero las vamos a empezar a nombrar, que es el condensador, el diafragma de apertura del condensador, los objetivos, obviamente, y los oculares. Si uno tuviese que definir el camino óptico de un microscopio de luz transmitida, que es el clásico que ustedes utilizan, después vamos a ver con el de fluorescencia que cambia un poco la cosa, pero por ahora vamos con el de luz transmitida, que es el que ustedes conocen. Yo tengo la fuente de luz, un condensador que va a enfocar la iluminación, un espécimen o muestra, un objetivo que va a recolectar esos haces de luz que pasaron por el espécimen, y un ocular, que el ocular básicamente lo que hace es enfocar esa imagen en la retina del observador o en la cámara fotográfica que estén utilizando. ¿Sí? Esos son los sistemas ópticos que uno puede encontrar en un microscopio muy, muy sencillo. Este simplemente es el esquema del camino óptico que yo les comentaba. Entonces ahora vamos a ver de alguna manera cuáles son los parámetros que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer la observación. ¿Sí?
Bien, entonces, justamente estos tres parámetros son la magnificación, la resolución. Una de las tres cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de analizar una imagen de microscopía y tener en cuenta a la hora de observar o de hacer la observación. Y básicamente el microscopio se va a basar, de los fundamentos del microscopio van a ser tardados por la interacción luz-luz, luz-materia. Si no existiera la interacción luz-luz-materia, yo no podría formar la imagen, ni amplificarla, ni observar esas estructuras que están por debajo de la capacidad del ojo humano de resolver. Ahora, acá obviamente lo que es interacción luz-luz, luz-materia, entra en un concepto físico que yo los voy a dar simplemente como para unificar y que tengamos todo claro de lo que vamos a hablar para cuando pasemos a alguna de las ecuaciones que vamos. Entonces, una cosa muy importante que ustedes ya saben, la luz puede interpretarse o puede analizarse o puede estudiarse desde dos modelos que no son excluyentes. Si uno puede ver la luz como un modelo de onda o como un modelo de partículas, ¿sí? Fotones o una onda electromagnética. Para el punto de vista de la microscopía, nos vamos a quedar con la forma de ver la luz como si fuese una onda electromagnética. Es decir, yo voy a tener un emisor de luz, ¿sí? Y va a emitir una onda electromagnética que se va a propagar por el espacio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Como es una onda electromagnética, va a tener un componente que va a oscilar, fíjense, un componente eléctrico, y perpendicularmente oscila un componente magnético. De hecho, si ustedes hacen pasar por un cable de electricidad y ponen una brújula, ¿qué le pasa? Se vuelve loca porque tiene un componente magnético. Esa onda electromagnética que va por el espacio y en esos dos componentes que van oscilando en forma perpendicular. Pero para hacerlo más sencillo, nosotros nos vamos a comparar con el componente eléctrico, la óptica que vamos a ver nosotros. Perfecto. Entonces, como es una onda, básicamente, como yo les decía, se propaga en el espacio y vamos a definir algunas magnitudes que tiene esta onda electromagnética para que ustedes puedan después aplicarla. Una es la longitud de onda. ¿Sí? Es decir, yo tomo, si ustedes se fijan, ahí tienen la definición, ¿sí? La longitud de onda es de una onda sinusal, es esta onda que se está propagando en el espacio, es el periodo espacial de la onda, la distancia sobre la cual se repite la forma de la onda, la distancia entre dos puntos de una misma fase. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo esa onda que se va propagando en el espacio, si yo tomara los máximos, la distancia entre los dos máximos es lo que se considera la longitud de onda. ¿Está? Perfecto. Después tengo la amplitud, que nos va a hablar del brillo o la intensidad, pero no nos vamos a referir tanto en microscopía a eso. Y antes de pasar a la siguiente, como es una distancia, se mide una magnitud, se mide longitudes o distancias, como es el metro. Entonces nosotros vamos a hablar de micrómetro o nanómetro. Y después la otra magnitud que nosotros vamos a tener es la frecuencia, que lo que nos está diciendo ahora es, ya no estamos hablando de la distancia del espacio, sino el tiempo que tarda en repetirse un mismo evento. Es decir, yo veo un máximo, mido el máximo, un máximo, la distancia y la longitud. Y el tiempo que yo tardo en ver que aparezcan dos máximos es lo que se denomina, en realidad, tiempo o periodo. Que uno sobre el periodo es lo que se conoce como frecuencia, que está acá abajo. ¿Qué quiere decir? Es la cantidad de eventos que ocurren por unidad de tiempo. Eso es la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia de un colectivo es 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que viene un colectivo cada 15 minutos. O sea, el evento es el colectivo que aparece, el tiempo es lo que me está diciendo cuánto tarda entre eventos. Bueno, para la onda electromagnética es lo mismo. ¿Cuánto tiempo en aparecer un máximo? Es la frecuencia. Eventos sobre cómo, si ustedes utilizan unidad de tiempo, utilizan 1/segundo, es lo que se denomina como hertz. ¿Sí? La frecuencia se mide en hertz. Cuando ustedes, no sé, ven un monitor que les dice 60 hertz, quiere decir que por cada segundo cambia 60 veces la imagen. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si ustedes, esto lo van a ver en física, pero simplemente para
Eso es la deducción de las ecuaciones. Fíjense que la energía que va a tener esa onda electromagnética va a depender de qué, de la frecuencia, ¿sí? Y de una constante. Que si yo despejo las ecuaciones para hacerlo más sencillo, fíjense que la energía, o sea, la energía que va a tener esa onda electromagnética va a depender inversamente de qué, de la longitud de onda. Entonces, yo cuando ahora les empiezo a hablar de longitud de onda, cuando yo tengo una longitud de onda mayor, quiere decir que tiene menor energía. Cuanto más corta es la longitud de onda, mayor energía tiene esa onda. Esto es simplemente para que nos pongamos de acuerdo con los términos que vamos a utilizar ahora. Bien, entonces, ondas electromagnéticas se pueden definir en función de su frecuencia o su longitud de onda. Fíjense la cantidad que hay. Si bien son todas ondas electromagnéticas, uno las clasifica en función de su frecuencia o su longitud de onda. Es decir, cuanto menor longitud de onda tienen, fíjense, van a tener ¿qué cosa? Mayor energía. Cuanto menor longitud de onda, menor energía. Entonces, fíjense, para altas frecuencias y cortas longitudes de onda, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, son los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, y cuando nos vamos a longitudes de onda bien largas, como pueden ser metros, incluso kilómetros, tenemos, qué sé yo, radio AM, FM, televisores, microondas. Y de todo ese espectro enorme de ondas posibles que hay en el universo, el ojo humano detecta una ventanita muy chiquita de esa longitud de onda, que es lo que se conoce como el espectro visible. ¿Sí? Acá está al revés, está dado vuelta respecto a este gráfico. Fíjense que el ojo humano, en el mejor de los casos, detecta ondas electromagnéticas que van de 380 nanómetros a 750 nanómetros. ¿Sí? Ese es el espectro visible. Todo lo que esté por arriba o por debajo de eso, el ojo humano no lo ve. Entonces, cuando hagamos microscopía óptica, nos vamos a centrar sobre todo en este pedazo. Bien, ¿qué les quería decir de acá? Un término que me gustaría aclarar ahora, simplemente para poder seguir, y por ahí yo les cambio algunas cuestiones, es que durante muchos años se asocia una longitud de onda determinada con un color. El problema es que el color en realidad es una percepción de los humanos. Es decir, cuando esa longitud de onda llega a la retina, produce la excitación en las diferentes las fotocélulas que tenemos en la retina, ¿sí? Lo que son los conos y los bastones, justamente la combinación de la excitación de eso da un impulso nervioso que el cerebro lo interpreta como un color determinado. Entonces, el color asignado a la longitud de onda es un poco difícil porque el color depende de la percepción. Si bien hay unos trabajos que salieron este año que aparentemente con los experimentos que hicieron, la percepción del color es similar entre todos los humanos, no es igual porque, fíjense, una persona que tiene daltonismo, hay determinadas longitudes de onda que las detecta, pero no le asigna un color. Por ahí las ve a dos longitudes de onda distintas como un mismo color. Entonces, si bien hay esta cuestión que vamos del violeta al rojo, bueno, eso es una cuestión de la percepción. Entonces vamos a hablar de longitudes de onda. Bien, entonces yo les dije que la microscopía se logra por las implementaciones de grupos y humanos. Entonces simplemente como una especie de resumen o algo muy escueto, sin entrar demasiado en la parte física, cuando una longitud de onda, una luz determinada impacta contra la materia, puede ser reflejada, puede ser transmitida, puede ser absorbida y después cuando esa materia se desexcita, ese átomo se desexcita, emite otra longitud de onda, que es el fenómeno de fluorescencia, que vamos a ver más adelante. Sí, inclusive puede servir pasar lo que es la dispersión o esparcimiento, el scattering en inglés. Y bueno, cuando la luz pasa de un medio con diferente índice de refracción, vamos a tener el fenómeno de dispersión, ahora lo vamos a ver, y también vamos a tener el fenómeno de difracción, que es el de interferencia. El de dispersión es el fenómeno de dispersión, en la refracción en sí va a ser central, una lente funcione como tal, y la difracción va a ser
el que nos va a terminar dando el problema o la limitación en la solución. Pero no vamos a ir con eso, simplemente esto para que ustedes lo tengan ahí presente. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la magnificación. ¿Sí? Recuerden esos tres parámetros que habíamos dicho, vamos a empezar hablando de la magnificación. Quizá la magnificación es el término, podríamos decir, más intuitivo. Magnificación es cuántas veces el objeto, la imagen resultante, cuántas veces se magnifica o se amplifica respecto del el objeto original. Eso va a estar determinado principalmente por el objetivo. Y a mí una de las cosas que quiero que quede claro es, me gustaría que se lleven de biología, de la parte de microscopía, más allá de todas las técnicas que puedan ver, es que tienen la capacidad de leer mínimamente lo que les dice un objetivo. Ustedes vieron que los objetivos, ya lo habrán visto, tienen un montón de números y ¿qué me está hablando o qué me está queriendo decir? Entonces vamos a tratar de relacionar todos estos conceptos básicos de la microscopía con lo que está escrito justamente en un objetivo. Fíjense lo que yo les decía, un objetivo en realidad es un conjunto de lentes, no es solamente una lente, es un conjunto de lentes, que fíjense que, como yo les decía, pueden ser unas 5 lentes, hasta ir hasta 25 lentes, que justamente lo que van a hacer es quitar la calidad de la imagen, pero también aumentar el. Entonces, cuando hablamos de magnificación, ahí les pongo un objetivo que fuera que ustedes se van a encontrar en el laboratorio, es ese numerito que está ahí. Ni más ni menos, tiene un número. Una X es la cantidad de veces que ese positivo óptico magnifica el objeto. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Fíjense que acá yo tengo un objetivo que tiene un montón de cosas, pero bueno, también ustedes pueden tener un objetivo un poco más común. Ese es un numerito, 10 por ejemplo, 60. Entonces, simplemente lo que ustedes hacen, lo que hace un objetivo, una lente magnificadora, es que yo, fíjense, tengo un objeto y genero una imagen que, si ustedes se fijan, es de mayor tamaño. No vamos a hacer no vamos a hacer tanto de la parte física de la óptica, pero simplemente para que ustedes lo vean. Y va a generar, fíjense, una imagen que es invertida, al revés, magnificada y real. Real hace referencia a que si yo pusiera ahí un detector o pusiera una placa en la cual impacta, yo veo real. La imagen no existe, perdón. No, pero en los microscopios que ustedes utilizan, además de tener el objetivo de la magnificación, hay otra lente. ¿Cuál es? Guardando. Objetivo, el ocular. Y el ocular, en realidad, es una lente que lo que se hace es una lente que lo que va a hacer es proyectar esa imagen que está formando el objetivo sobre la retina. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo acá un bichito, una bacteria, lo que sea, la lente del objetivo me la amplifica invertida y la lente del ocular lo que hace es proyectarla sobre el detector. Si ustedes se fijan, se forma una imagen mucho más grande, ¿sí? La ven acá, y te da la sensación, miran a través del ocular, hagan el ejercicio de ver si les da, que parece que la imagen está abajo del microscopio. Esa es la sensación que les va a dar. Eso es porque es una imagen proyectada. Pero lo que me interesa acá es que ustedes vean que esa magnificación, porque fíjense que se amplificó la imagen, el objeto, la imagen amplificada, ¿sí? No, lo que nos va a estar diciendo justamente es que la magnificación total va a depender de la magnificación del objetivo y la magnificación. Es decir, yo tengo un objetivo de 60 por ejemplo, y tengo un ocular de 10 la magnificación total va a ser 600. 600 veces voy a estar amplificando ese objeto formando un. Bien. Y otro término muy importante que aparece en los objetivos es la magnificación, y al lado aparece un número. Ese número es la apertura numérica. Que por lo general, si ustedes tienen un objetivo que además utiliza inmersión, les va a decir el medio de inmersión del cual lo tienen que usar. Aceite, agua, glicerol,
Si no dice nada, es algo, no hay nada entre la muestra y el objetivo. Y esa apertura numérica, está grabada en el objetivo, nos va a hablar del otro término importante desde el punto de vista de la microscopía, que es la resolución. ¿Está? Bien. Los ubican acá en los objetivos, ¿ven? Magnificación, y al ladito una barra tienen la apertura numérica. ¿Qué quiere decir esa apertura numérica? ¿Sí? Que tenemos ahí. Bueno, la resolución es la capacidad de un sistema óptico de diferenciar dos puntos como tales. ¿Sí? Es la capacidad de diferenciar dos puntos como tales. Es decir, yo tengo dos puntos, los resuelvo, los veo, son dos puntos separados, son los veo como un único. ¿Sí? Y eso es la resolución. Entonces, la resolución, en realidad, las primeras concepciones teóricas de la resolución vinieron no de la microscopía, sino de la astronomía. Entonces, ¿aplica lo que se ve en la astronomía a la microscopía? Sí, pero con algunas cuestiones que vamos a ver o algunas salvedades que tenemos que hacer. Entonces, lo importante es que cuando yo miro, imagínense una estrella, un punto brillante en el firmamento, y pasa por un sistema óptico que podría ser un microscopio, yo no veo un punto perfecto. Veo este tipo de estructuras, donde tengo una zona brillante que concentra la mayor cantidad de brillo de ese punto, pero después tengo discos concéntricos de oscuridad y brillo, que si uno lo graficara en 3D, lo vería así. Entonces, la distribución de un único punto no es un punto, sino que es este patrón que se llama patrón de Airy, y a esto se le denomina disco de Airy. La Don Airy, cuando estuvo analizando, pasaba por un sistema óptico en el cual atravesaba un punto brilloso, ya el punto brilloso no se ve como tal, sino que se ve como este tipo de estructuras. Entonces, ¿qué puede tener que ver esta, o cuál es la relación entre este disco de Airy, el patrón de Airy, y la resolución? ¿Sí? Y eso fue lo que, de alguna manera, unió o conjugó los Rayleigh. Los Rayleigh va a ser quien va a dar esa ecuación que va a relacionar esa dispersión que sufre un punto con, con la resolución. Y el criterio de Airy, perdón, el criterio de Rayleigh, ¿sí? Nos dice que el ojo humano puede distinguir, ahora vamos a ver, dos puntos cuando el máximo de un punto coincide con el primer mínimo de otro. ¿Sí? No está queriendo decir este señor. Bueno, ahora vamos a ver. Los Rayleigh, además de ganarse el premio Nobel por descubrir uno de los gases nobles, también explica por la dispersión por qué el color del cielo es celeste, son blancas, por qué los atardeceres se ven rojos y por qué los cielos contaminados son los mejores atardeceres. Ahí hay un link que si lo quieren ver es muy interesante, un profesor que lo explica y es muy lindo, pero bueno, excede a nuestra clase. Pero bueno, Los Rayleigh anduvo por los gases nobles, anduvo explicando principios de microscopía. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir el criterio de Rayleigh? Rayleigh, entonces volvemos a repetirlo, dice que el ojo humano puede distinguir dos puntos cuando el máximo del primero coincide con el primer del segundo. Entonces, fíjense, yo tengo dos puntos brillosos, ¿tá? Pasan por el medio. Y como yo les decía, no se ve como un punto definido, sino que se ve como un punto central con un montón de discos concéntricos de oscuridad y brillo. Entonces, si yo tengo dos puntos y los puntos están lo suficientemente alejados, fíjense qué pasa. Los distingo. Ahora, si esos dos puntos se empiezan a acercar, ¿sí? Vamos a llegar a un momento en el cual, fíjense, acá, el máximo del primer punto va a coincidir con el mínimo del segundo punto. Y el máximo del segundo punto va a coincidir con el mínimo, que vendría a ser esa zona de oscuridad al lado del punto brilloso, con el mínimo del segundo punto. Esa distancia, hasta ahí, fíjense, yo todavía puedo resolver los puntos. Puedo diferenciar los puntos como tales, que esa es la definición de resolución, la capacidad de distinguir dos puntos como tales.
Si yo acerco más esos puntos, es decir, que se empiezan a superponer, ya no lo resuelvo. Entonces, lo que nos dice Rayleigh es que cuando estos dos puntos están a esta distancia, donde el máximo del primero coincide con el mínimo del segundo punto, es la distancia mínima a la cual pueden estar dos puntos para resolverlos como tales. Y eso no es ni más ni menos que el límite de resolución. Es decir, el límite de resolución me está diciendo la distancia mínima a la cual pueden estar dos puntos y yo todavía resuelvo. Se acercan más, yo no los resuelvo. O sea, ya no resuelvo los dos. Y ese es el límite de resolución. Ahora, ese límite de resolución, como yo les dije, que estuvo planteado de qué forma. Se planteó desde el punto de vista de mí, en la cual yo tengo, fíjense, una estrella, un punto brillante del firmamento, y voy a tener mi telescopio, que el telescopio lo que va a hacer es captar parte de esa luz en mi telescopio. ¿Van siguiendo hasta ahí? Entonces, si ustedes se fijan, ese telescopio va a poder absorber o va a poder capturar, mejor dicho, no absorber, capturar los rayos que estén comprendidos en este ángulo. ¿Sí? Todo esto que va para otro lado no lo puede captar la lente del telescopio. Y para esa particularidad que ocurre con el microscopio, el límite de resolución, que es esa distancia R de Airy, está dado por 0,61 por la longitud de onda sobre el seno del semiángulo que forma, ¿ven? El cono de luz que puede captar la lente. Y así determinaron el límite de resolución que tiene un sistema óptico, en este caso particular, desde el punto de vista de la astronomía. Pero, en el caso de la microscopía no es así. Hay que tener algunas consideraciones. ¿Tá? Y esas consideraciones las impuso Ailes, que se acuerdan que yo les he dicho el límite de difracción de Ailes, apareció. De ahí el límite de difracción y el límite de resolución. Entonces él dice que no es lo mismo un telescopio que un microscopio de luz transmitida o cuando la luz se refleja en luz. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. La primera razón es que si ustedes se fijan, yo tengo la luz incidente, tengo mi muestra, esa luz me va a pasar muchas cosas que van a pasar con mi interacción con la materia de mi muestra, entre ellas dispersión, difracción, etcétera, etcétera, y va a emitir este cono de luz, que ustedes se fijan, lo va a tomar el objetivo. Hasta ahí se viene siendo bastante parecido, pero si ustedes se fijan, esa luz va atravesando diferentes medios. Yo tengo la fuente de luz acá abajo, va a atravesar aire, después va a atravesar vidrio, va a atravesar la muestra, vuelve a atravesar aire hasta que llega al objetivo. Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos medios diferentes índices de refracción, pero vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, H lo que va a hacer es acuñar un término que además de tomar, fíjense, ese semiángulo de luz que captura el objetivo o la lente, en el caso de astronomía se llama pita, acá se llamará alfa, no importa, va a incorporar el término que es el índice de refracción. ¿Sí? El índice de refracción del medio que está atravesando la luz. Y este término, que es seno de ese ángulo por índice de refracción, es la famosa apertura numérica que está grabada en el objetivo y que yo les dije que es un sinónimo o me está indicando la resolución del sistema óptico. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, y si ustedes se fijan, ahora se van a dar cuenta por qué, la apertura numérica es una medida que nos indica la capacidad del objetivo de captar luz. Cuanto más luz pueda captar ese objetivo, mejor será su resolución. ¿Por qué? Porque cuanto más chiquitos son los objetos, más dispersión sobre el luz produce. Entonces, yo tengo que agarrar la mayor cantidad de luz para poder lograr máxima resolución. La apertura numérica la entienden de dos formas. Entendiendo que es la capacidad del sistema de capturar luz, o a través de las cuentas matemáticas que existen en el ángulo. ¿Está? Esta ecuación sí es importante y yo creo que ya la han, ¿no? En anatomía seguramente. Listo. La tienen que haber visto. Bueno,
Vamos a ver qué quiere decir o qué importancia tiene ese índice de refracción que dice Einstein. Y esto, imagino que también lo habrán visto y si no lo van a ver en física, lo que es la refracción de la luz. ¿Lo vieron? En algún momento lo vieron. Bueno, básicamente la refracción no vamos a hacer, no vamos a utilizar ecuaciones ni nada, pero para que ustedes lo entiendan. Yo tengo una luz, una onda electromagnética que viene propagándose por un medio, con un índice de refracción determinado. Cuando pase de un medio al otro le va a pasar dos cosas. Va a cambiar su velocidad y va a cambiar su dirección. En el caso de que la luz, ahora vamos a ver un ejemplito, que la luz venga e incida perpendicularmente en la interfase, fíjense, de los dos medios, no le va a pasar nada a lo que es la dirección, pero sí va a cambiar su velocidad. Ahora, si ese haz de luz, fíjense, va incidiendo con diferente ángulo, fíjense que el ángulo de incidencia no es el mismo del ángulo de refracción. Es decir, fíjense, este venía con un ángulo θ1, que lo vamos a llamar, y sale con un ángulo θ2. Y así sucesivamente, hasta que inclusive yo encuentro un ángulo en el cual el haz directamente corre para la interfaz. Esto o directamente refleja. Esto hay muchos ejemplos en el cual con un láser van haciendo incidir y cambia el índice de refracción y en algún momento inclusive refleja. Eso es una propiedad que es lo que se llama la refracción de la luz. Entonces, si ustedes se fijan, hay un cambio de dirección y de la velocidad. La refracción es un cambio de la dirección de propagación y velocidad cuando una onda pasa de un medio por diferentes índices de refracción. Vamos a ver, y eso está dado por la ley de Snell, que la van a ver en física, ¿sí? Donde el índice de refracción por el seno de un ángulo es igual al índice de refracción del otro medio por el seno del otro ángulo. Es decir, que si yo paso de un medio, fíjense, con mayor índice de refracción, mayor será el ángulo con el que sale. ¿Sí? Perfecto. Y algo importante que nos vamos a guardar acá es que esta particularidad, este cambio de velocidad y de dirección, es propio de cada longitud de onda. Guárdenselo, después lo retomamos. Fíjense ahí cómo cambia la velocidad de dispersión, la velocidad, perdón, de propagación, más lento, por lo que va a cambiar la longitud de onda. Pero simplemente yo me quedo conforme con que ustedes entiendan que el índice de refracción cambia la dirección y cambia la velocidad de la onda electromagnética que está atravesando. Entonces, fíjense acá, yo tengo dos vasos de vidrio transparente, obviamente, ¿sí? No absorbe ninguna de las longitudes de onda, debería atravesar, pero sin embargo, fíjense que yo veo un vaso dentro de otro. Bueno, eso se da justamente porque el vaso tiene una curvatura. Y esa curvatura, cuando incide con diferentes ángulos, como el vidrio tiene diferente índice de refracción que el aire, cambia la dirección de propagación de los haces. Y eso a mí me permite ver un vaso de vidrio transparente con el ojo, realmente está el fenómeno de refracción. De hecho, fíjense que si yo vengo caminando y tengo una estructura o un material que no absorbe, que deja pasar la luz, y yo voy perpendicularmente a ese vidrio, ¿se acuerdan que me pasaba? No hay cambio de dirección, entonces no lo veo. Y esto es lo que generalmente pasa, que uno viene caminando y no ve el vidrio y se fraga. ¿Sí? Eso justamente porque como el vidrio está perpendicular, no hay refracción de luz, yo puedo no ver el vidrio y me lo frago. Hay muchos ejemplos un poco más violentos para que un ejemplo y simplemente se le cae el café, pero habrán visto un montón de videos en los cuales tengo el paso con los vidrios, bueno, justamente eso. Entonces, fíjense, entonces, yo veo ese vidrio. Ahora, fíjense qué pasa cuando yo pongo agua, es decir, esto yo lo veo porque yo les decía, tengo aire, que el índice de refracción del aire es 1, y del vidrio es 1,5, es decir, atraviesa, sobre todo en los bordes, va a haber un cambio de la dirección, lo que a mí me permite ver un vaso dentro del otro. Ahora, fíjense qué pasa cuando yo ese vaso que está ahí lo empiezo a llenar, viene medio lento, con agua. ¿Qué le pasa al vaso precipitado que está dentro del otro? Uy, niño colgado. Pero bueno, va medio lento, pero va. Fíjense, todavía lo ve. ¿Lo ven eso?
Pero ya veo que está un poquito más grande, un poquito más difícil. Bueno, justamente lo que pasa ahí es que, si ustedes se fijan, esperen que voy a poner pausa porque no creo que todavía ¿sí? Fíjense que yo reemplacé el aire que tiene un índice de refracción de 1 por el agua que tiene un índice de refracción de 1,23. Bastante más parecido a la del vidrio. Entonces ya no es un fenómeno de refracción de los rayos tan evidente como era cuando era vidrio alto. Y ahora fíjense cuando yo pongo aceite, que ya se me adelantó un poco el video, ¿qué es lo que pasa? Aceite de cocina es ese, ¿sí? No tiene nada raro. Fíjense lo que va a pasar con el vaso. Viene medio lenta la magia. Bueno, si ustedes se fijan, casi que el vaso desaparece. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el aceite de cocina, este particular, tiene 1,46 de índice de refracción. Muy, muy parecido al del vidrio. Entonces, menor refracción de los rayos del cabello, por eso casi como que desaparecieron. ¿Sí? De hecho, comentario al pie, uno de los parámetros que están codificados en es código alimentario latino es el índice de refracción que tienen que tener los aceites. Un parámetro que se mide para ver la calidad de los aceites y cada tipo de aceite tiene que tener un rango de índice de refracción. Comentario al cliente, no viene al caso de la microscopía. Bueno, entonces, si yo les estoy diciendo que cuando yo paso del vidrio al aire, hay un cambio en la dirección de los rayos, claramente voy a tener que tener en cuenta que la capacidad del sistema óptico, que es la apertura numérica, va a depender del índice de refracción que haya entre mi muestra y el objetivo. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo paso de vidrio a aire, voy a tener una gran distorsión. Si yo paso de vidrio, aceite, que ustedes lo han utilizado, aceite de inmersión, es aceite de cocina, es un aceite especial, por favor no utilicen aceite de cocina para el objetivo del microscopio, pero ya van entendiendo de qué va el tema este del índice de refracción. Bueno, y la segunda razón por la cual no es lo mismo un microscopio que un telescopio, es porque acá yo tengo un punto brillante, ¿sí? Un punto brillante que captura esa luz por pero en el caso del microscopio de luz transmitida, sobre todo, si ustedes se acuerdan, yo tengo un condensador. Ese condensador va a enfocar los rayos de luz en mi muestra y después voy a tener el objetivo que va a juntar los rayos. Entonces, lo que nos va a decir es momento. Acá no es que tenés una estructura que brilla, es una estructura iluminada. Entonces, para la resolución, tómenlo entre comillas, ahora lo vamos a simplificar, en realidad para el microscopio es 1,22 por la longitud de onda dividido la apertura numérica del objetivo y la apertura numérica del condensador. Entonces se complejiza bastante la cosa. Por suerte, ¿sí? Cuando la apertura numérica del condensador es más grande que la del objetivo, que es lo que ocurre en general, salvo un caso particular que lo vamos a ver más adelante, uno puede decir que las aperturas numéricas son similares, entonces nos queda la ecuación que la resolución es 1,22 por la longitud de onda dividido dos veces la apertura numérica. Si ustedes tachan el 2 con el 1,22, fíjense lo que les da exactamente la misma ecuación que les daba para el. ¿Sí? ¿Está? Fíjense, es 0,61 por la longitud de onda dividido el seno del ángulo, θ en este caso para la astronomía, y acá simplemente es 0,61 por la longitud de onda dividido que la apertura numérica. Tenemos que incorporar el índice de refracción, por lo cual tenemos que tener en cuenta la apertura numérica si recordamos que la apertura numérica es justamente el seno de este ángulo por el índice de refracción. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, en términos generales, cuando uno les pide un límite de resolución, uno se termina quedando un poco con esa ecuación que yo les había mostrado. Sin embargo, yo lo que quiero que vean ustedes es que si uno modifica el condensador, pero vamos a ver cómo se modifica, yo puedo modificar ¿qué cosa? La resolución.
Entonces, ustedes cuando mueven el condensador, cierran y abren el diafragma de apertura, que no sé si saben lo que hace el diafragma de apertura, pero por lo general la gran mayoría no sabe lo que hace, uno lo ajusta ¿para qué? Para poder ver, para ver la imagen, para que les quede de contraste, ahora vamos a ver de qué se trata eso, pero está comprometiendo realmente la resolución. De hecho, fíjense que uno puede tener la mitad de la resolución si la iluminación, o sea, la modificación del condensador, no es la correcta. ¿Está? Pero bueno, eso ténganlo en cuenta para luz transmitida. Pero bueno, resumiendo, tengo que explicar eso para después retomarlo, un concepto que les voy a explicar a la hora de utilizar el microscopio, pero resumiendo, si yo respeto básicamente todos los conceptos de la observación y cómo ajusto mi microscopio, el límite de resolución es 0.1 por la longitud de la apertura numérica. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que les quiero también aclarar, que muchas veces cuando uno habla solo de resolución o de poder de resolución o poder resolutivo, sobre todo lo ven en los libros de fisiología, que suelen hablar mucho más de los libros de biología, no es más ni menos que la inversa del límite de resolución. Con lo cual uno cuando dice aumentó la resolución, lo que está queriendo decir es que disminuyó el límite de resolución. ¿Está? ¿Sí? ¿Lo ven ahí la ecuación? Es una ecuación simplemente cuando uno dice el poder de resolución, bueno, el límite de resolución. Con lo cual, un sistema óptico mejora cuando disminuye el límite de resolución o cuando aumenta el poder de resolución o la resolución. Para que le queden claros los dos conceptos que dicen lo mismo, pero que no son exactamente lo mismo. Bueno, entonces, veamos algunos ejemplos de qué pasa cuando yo tengo estos microscopios de luz transmitida. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a ver la importancia del ángulo alfa, en la apertura numérica y en la resolución. Entonces, miren acá. Vamos a ver. Yo tengo una muestra, tengo mi luz que va a atravesar esa muestra o ese espécimen, la luz se va a refractar, infectar todo el espacio, y yo voy a tener un objetivo. Si ustedes se acuerdan, va a capturar ese semiángulo de luz. El resto de la luz, ¿qué pasa? La pierde, se va. Entonces, si ustedes se fijan y hacen la cuenta, ¿sí? Imagínense que ese ángulo alfa corresponde a 14,5 grados. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? El índice de refracción es 1, porque ¿qué hay ahí? Hay, ¿sí? Y tomamos una longitud de onda de 500 nanómetros, que es más o menos la longitud media que tiene el espectro visible, que va de 380 a 700. Simplemente para hacer el cálculo. Lo metemos adentro de la ecuación de la apertura numérica, y si ustedes se fijan, la apertura numérica va a ser el seno del ángulo el semiángulo. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Por el índice de refracción, que ¿cuánto es para el aire? 1, ¿está? Eso nos va a dar 0,25 de apertura numérica, y si lo metemos en la ecuación que estuvimos hablando de resolución, nos va a dar que el límite de resolución es 1222 nanómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo dos puntos los voy a poder distinguir o resolver dos puntos cuando estén separados por 4, por 1220 nanómetros. Si están más separados, no hay problema. Si están a 1210 nanómetros, este sistema óptico no lo distingo de los puntos. Lo veo como un uso. Eso es lo que quiere decir la resolución. Entonces, fijémonos cuando aumentamos ese ángulo, por ejemplo, con un objetivo, este objetivo número 2, ya lo ven más grande, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí el semiángulo es de 64 grados, seguimos con aire, es un objetivo seco, 500 nanómetros, fíjense que la apertura numérica ahí nos da 0,9, y si hacemos el cálculo de la resolución, nos da 340. Fíjense que en este caso, aumentando la apertura numérica, aumentó el ángulo que puede captar ese objetivo, mejoramos la resolución. Que si ustedes lo quieren ver intuitivamente en vez de verlo matemáticamente, un sistema óptico con mayor apertura numérica, ¿qué hace? Captura mayor cantidad de rayos, con lo cual mejora la resolución del sistema. Y ahora vamos a ver la importancia del índice de refracción, ¿sí? No, primero vamos a ver la distancia de trabajo, simplemente no me quiero adelantar. Fíjense que
Cuando la apertura numérica es más chica, la distancia de trabajo, es decir, la distancia entre el objetivo y la muestra, es mayor, ¿lo ven? Y esto, ¿se acuerdan? Fíjense ustedes, lo habrán visto, cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, con un objetivo y es porque una baja apertura numérica, la distancia entre la muestra y el objetivo cuando hacen foco es grande. Pero cuando pasan al de 40 se va acercando, cuando pasan al de 60 se acerca más, y cuando pasan al de 100 están casi pegados. Bueno, fíjense que cuanto mayor es la apertura numérica, mejor es la resolución, menor es la distancia de trabajo. ¿Eso es importante? Sí, porque a veces yo tengo una muestra que es muy gruesa para ver. Imagínense, a mí me tocó una vez ver, con un trabajo de investigación que estábamos haciendo en colaboración, ver la cutícula de una vinchuca. La cutícula de vinchuca era bastante gruesa, entonces yo para llegar a las células que a mí me interesaba ver, necesitamos una distancia de trabajo. Entonces tenía que sacrificar apertura numérica y distancia de trabajo, pero tenía que sacrificar resolución, pero podía llegar al objetivo de mayor apertura numérica. Como es tan poquita la distancia de trabajo, me pegaba contra el disco antes de poder hacer foco en las células que a mí me interesaban. Entonces lo doy como un ejemplo. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque si ustedes se fijan, y como habíamos dicho, y me gustaría que aprendan a leer un objetivo, fíjense, el objetivo tenía la magnificación, la apertura numérica, y esto que dice WD les está diciendo la distancia de trabajo. Le dice cuál es la distancia que tiene ese objetivo. Ustedes ya cuando ven eso, saben cuál es la distancia que pueden tener entre el objetivo y la muestra. ¿Está? Fíjense que cuando yo aumento mucho la distancia de trabajo, perdón, la apertura numérica, esa distancia de trabajo se acorta muchísimo, que es eso que el objetivo está más cerquita de la muestra. Perfecto. Y ahora sí vamos a ver el índice de refracción. Sí, ahora sí. Entonces, fíjense, yo tengo apertura numérica, seno del ángulo, índice de refracción. Bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo que la muestra, la luz viene a través de este cine, atraviesa el vidrio, cuando pasa del vidrio al aire, ¿qué le pasa? Cuando pasa de un índice de refracción de 1,5 al aire, ¿qué le pasa? Cambia su dirección de propagación. Entonces, lo que va a pasar, fíjense que, un ejemplo muy resumido, yo tengo 5 rayos de luz, cuando atraviesan el aire, entre el vidrio y el aire, ¿qué les pasa? Sufren refracción, ¿qué les pasa? Cambia la dirección, y si ustedes se fijan, ¿qué pasa? De esos 5 rayos solamente entran 3, se pierden. Entonces, claramente, ese índice de refracción distinto, a mí lo que me está haciendo es que el objetivo capture menor cantidad de rayos, con lo cual la apertura numérica es menor, con lo cual la resolución es menor. Entonces, a ver, calculemos cuánto daría la resolución para un sistema, otra vez de 500 nanómetros, que es el mismo objetivo de recién. 60 es el semiángulo, lo metemos adentro de la ecuación y nos daba 340. ¿Está? Los puntos los resuelvo como tales, por lo tanto, lo más próximo que pueden estar es 340 nanómetros. Si están más cerca, ya no los resuelvo como tales. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo pongo un medio de inmersión que se acerca al índice de refracción del vidrio. ¿Sí? Los aceites que se utilizan en inmersión tienen alrededor de 1,515, si los mejores. Entonces, fíjense que se parece bastante al vidrio. Entonces, si los índices de refracción son muy parecidos, quiere decir que el ángulo de refracción va a ser prácticamente despreciable. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos 5 rayos de luz que antes no entraban, ahora ¿qué pasa? Entran los 5. Entonces, intuitivamente lo que ustedes están viendo es que ese objetivo tiene mejor capacidad de capturar rayos, pero cual tiene incluso la captura numérica. Y matemáticamente, si ustedes se fijan, yo puedo hacer las cuentas donde pongo seno del ángulo, es el mismo ángulo, fíjense, pero con el índice de refracción del aceite de inmersión, que es el que está entre la muestra y el objetivo, y fíjense que paso de una resolución de 340 nanómetros a una resolución de 224 nanómetros, que es casi el límite de Higgs. Bueno, entonces, fíjense lo importante que es la apertura numérica en la resolución que involucra tanto la capacidad del cono de luz que teóricamente puede capturar el objetivo, como el índice de refracción entre el vidrio y el medio entre el objetivo. Por eso, cuando ustedes trabajan con lentes que se llaman secas, que van en el aire, el índice de refracción, perdón, la apertura numérica máxima que pueden lograr es de 0,9 nanómetros, 0,9, perdón, de 0,9, y ya tienen aceite, pueden llegar a aperturas numéricas de 1,25, que es lo más clásico que van a ver en un objetivo de 100 en el laboratorio,
1.4 y 1.46, pero estamos hablando de objetivos de 15. O vamos a otro extremo para hacer otro tipo de microscopio. Entonces, fíjense cómo cambia esa apertura numérica y va a cambiar la resolución. Y acá vamos a algo importante para unificar los dos términos que estuvimos hablando, magnificación y resolución. Y esto me gusta tomar, porque es un concepto súper, súper importante. Magnificación no es sinónimo de resolución. Yo en el laboratorio tengo un objetivo de 100 por que tiene una apertura numérica de 1.25, es sin embargo, tengo un objetivo de 60 por, es decir, que tiene menos magnificación, pero tiene una apertura numérica de 1.4. Es decir, el objetivo de 60 por más de que no magnifique igual que el objetivo de 100 por, es decir, menor magnificación, la resolución que logra es mejor. La magnificación no es sinónimo de resolución. Lo que ustedes me dicen la resolución es la apertura numérica, agárrenselo a fuegos. ¿Sí? Un tatuaje en la frente. Lo que determina la resolución es la apertura numérica, no la magnificación. Lo que les va a pasar a ustedes es que cuando van con lentes más comunes, son lentes buenas, lo que dicen generalmente los microscopios más clásicos, en el laboratorio van a ver que a medida que aumenta la magnificación, aumenta la apertura numérica. Pero, como yo les digo, un objetivo de 60 por que tiene mejor apertura numérica que un objetivo de 100. Entonces, la resolución no es sinónimo de magnificación. Fíjense, para un ejemplo, acá tengo una imagen sé que tiene este tamaño, esta es 9 veces más grande, sin embargo, a pesar de que la de es 9 veces más grande, cuando yo le voy haciendo zoom, ustedes claramente ven acá que la imagen esta que era más grande, que tiene los pixelotos más grandes con respecto a esto. Entonces, el tamaño no tiene nada que ver con la resolución. De hecho, lo que pueden hacer ustedes es sacar una foto en 60 por, magnificar esa imagen digitalmente y va a tener mejor resolución que si pusieran un objetivo de 100 por con menos. ¿Está? Términos diferentes. Yo sé que por ahí es difícil separar magnificación de resolución, pero hay que separar. Son cosas distintas. ¿Está? Y otro término muy importante, otra cosa muy importante creo que les quiero de esta clase, que resolución no es sinónimo de detección. Cuando yo era ayudante, ustedes en biología, una de las peleas que se daba a veces en las reuniones docentes era si las mitocondrias podían verse o no verse en el microscopio. Y no había caso. Había un grupo que decía que se podían ver y otro que se decían que no se podía ver. ¿Por qué? Porque la mitocondria está justo por su tamaño en el límite de resolución del microscopio. Las mitocondrias no se podían ver. Entonces, una pelea que no tenía solución. Pero en realidad se tenía solución. ¿Por qué? Porque que una estructura esté por debajo del límite de resolución no quiere decir que yo no la puedo detectar. Con la microscopía de fluorescencia lo vamos a ver muy bien. Yo la puedo detectar. Lo que no puedo es resolver. ¿Está? Fíjense, vamos a este ejemplo. Quiero pasar esto. Imagínense que ustedes tienen una estructura que tiene un tamaño de 200 metros. La Biblia no. Recuerden el límite de X, el límite de X siempre dicen 200 nanómetros, era el límite de resolución. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, ese punto está por debajo del límite de resolución. Pero ese punto, cuando pasa por el sistema óptico, por ejemplo, si es un punto brillante, o una mitocondria teñida con el verde de malaquita, que es un colorante específico de mitocondria, yo veo puntos verdes. ¿Pero cómo los veo? Mínimamente los voy a ver como un punto de 200 nanómetros, que es el límite de resolución. Yo acá adentro no sé si hay 1, 3, 4, 5, 16, 20 mitocondrias. Yo voy a ver un punto que posiblemente sean mitocondrias porque es un colorante específico. Vamos a ver cuando vamos a una fluorescencia que estoy pensando en un anticuerpo específico para una proteína determinada por un colorante particular. Entonces, yo la mitocondria la puedo ver. Lo que no puedo es resolverla. Fíjense esto. Yo imagínense que tengo estos mismos puntitos de 20 nanómetros, ¿los ven acá?
Entonces, pasan por el sistema óptico y yo como lo largo, un punto de cientos nanómetros, en el mejor de los casos. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá detecto, porque veo que hay mitocondrias, hay citoesqueleto de actina, microtúbulos, depende de lo que yo haya marcado, lo que yo no puedo saber es si hay 1, 10, 20, 40, 50 mitocondrias, si la mitocondria está hinchada, y todas crescas, eso yo no lo puedo saber, porque no lo puedo detectar. Una cosa es la detección y otra cosa es la resolución. Yo puedo detectar una mitocondria. Si usted quiere un colorante específico para mitocondria o una fluorescencia, sí, voy a poder ver proteínas fluorescentes. Ahora, yo no voy a poder resolver si esa proteína está bien plegada, mal plegada, o sea, 1, 2, 3, 4, si está agregada, 5, 6, 10. Supongo que hay algunas técnicas que me permiten ver interacción, pero eso vamos a pasar. Y bueno, cuando veamos microscopía de fluorescencia vamos a retomar eso y vamos a, para entender un poco mejor también el concepto de detección respecto a la resolución. Entonces, magnificación no tiene nada que ver con la resolución y la detección no es sinónimo de resolución. ¿Quedó claro? ¿Se lo concepto? Perfecto, entonces ahora podemos avanzar. Pero vamos a avanzar al tercer parámetro básico que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos microscopía, que es el contraste. Magnificación, ya lo hemos hablado, solución, vamos a ver. Y el contraste, si ustedes se fijan, ¿sí? Esa es la resolución. Contraste se define como la diferencia de intensidad, brillo, entre un punto de una imagen y su fondo. Ustedes modifican el contraste, lo que están modificando es esa diferencia entre el brillo de un objeto y el fondo. El ojo humano, fíjense que para poder distinguir una estructura tiene que haber una diferencia de entre el 2 y el 5% del brillo entre la estructura, el punto y el fondo. Y tiene que ser una diferencia brusca, un corte. Si no, el ojo humano no lo detecta como un borde o como una estructura. Y esto básicamente tiene que ver, hago un pequeño paréntesis, con la finalidad del ojo humano. El ojo humano no está hecho para hacer microscopía, sino que el ojo humano está hecho para poder cazar, para poder rajarse de un depredador, para poder verme si no tragármela cuando estoy caminando, etc. ¿Por qué? Porque el ojo humano va a funcionar por contrastes. No ve, yo no miro a la luz esta y digo, la intensidad de la luz esa es 5.500 lúmenes. No, no tengo esa capacidad. Lo que sí voy a ver es contrastes. Si ustedes habrán visto, si hay mucho brillo afuera, si hay mucha luz, la pantalla no la ven bien. Entonces tengo que bajar la luz ambiente para que ustedes vean exactamente lo mismo. El ojo trabaja con contrastes. Y si ustedes se fijan, acá hay algo escrito. ¿Lo ven? ¿Y algo escrito que hay una diferencia? ¿Vos lo ves? Sí, la diferencia tenemos un supermercado visual acá. Hay escrito una frase, ¿sí? Que en realidad hay una diferencia del 2% del brillo, y esa diferencia del 2% del brillo es gradual. Pues yo les dije que tiene que haber entre el 2 y el 5%, y tiene que ser una diferencia brusca. Si no veo humano, no veo la estructura. No. De hecho, si ustedes aplican un filtro que lo que hace es esa diferencia del 2%, hacerla no gradual, sino violenta, básicamente, tiene escrito esto. ¿Sí? Pequeñas variaciones del brillo no son visibles a menos que se haga el descanso, se utilice. Y les voy a mostrar otro ejemplo para que vean que la visión es comparativa y no absoluta. Fíjense, esto es visuales. Esto se llama el tablero de Alderson, ¿sí? Que ustedes se fijan, hay un cuadradito, ¿lo ven al cuadradito A? Hay un cuadradito A, un cuadradito B, metido en una especie de tablero de ajedrez. ¿Se ríen? ¿Lo vieron? Bueno. Y acá hay una estructura que les da una zona. Entonces, ustedes miran eso, ¿qué dicen? Que el cuadrado A respecto del B, ¿cómo son? Digan lo que no digan el final del cuento. El B se ve mucho más claro que el A. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo saco esos cuadrados del contexto del tablero de ajedrez y de la sombra, ponemos ahí y ponemos a B. ¿Cómo son? Iguales. Vamos a hacer la contraprueba, vamos a poner a B donde va A y A donde va B.
Bueno, ahora ves más oscuro. Entonces, fíjense, no hay truco, es tal cual así. Fíjense que el ojo humano trabaja por contraste. Es lo más brilloso algo y lo oscuro y así viceversa. Hay un montón más de ejemplos para ver cómo trabaja el ojo humano y cómo es su percepción. Entonces, hay algo claro, que yo para una estructura en el microscopio tengo que tener contraste. Voy a poder ver mi magnificación, mi resolución, voy a estar muy contento con haber ajustado la resolución y el contraste, pero la resolución y la magnificación, que eso básicamente trabajamos en la magnificación, ya por el objetivo, no puedo hacer mucho más. La resolución, técnicamente ya lo perdí el objetivo, viene con una apertura numérica y una resolución máxima posible, pero el contraste va a ser justamente lo que el operario, lo que el usuario del microscopio va a tener que ajustar para ver. Recordemos, si no hay contraste, no veo estructuras. ¿Está claro? Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo la lista, ¿verdad? A 12, originalmente. No, un poco más no, claro, eso es lo perfecto. Entonces, ustedes se fijan, esta parte es importante, porque es la parte que ustedes van a tener que ajustar para poder ver correctamente. ¿Sí? ¿Sí? Ya los calculé que están en otro planeta. Bueno, entonces fíjense. Entonces, el contraste va a depender sobre todo de cómo yo ajusto la iluminación. Entonces, acá hay algo muy importante que es cuando ustedes utilizan el microscopio en el laboratorio. Yo no acá me estoy hablando de nada raro. Cuando ustedes se sienten con el microscopio, lo que vayan a hacer clínica, lo que van a hacer, lo que vayan a hacer investigación, lo que van a hacer, estamos hablando de un microscopio de luz transmitida clásico, nada raro. Luz que viene de abajo, que dice la muerte. Entonces, una de las cosas que yo tengo que hacer es justamente modificar la intensidad de luz y ajustarla para lo que hacer. Entonces, lo primero que voy a tener que ajustar es la intensidad de luz. Y la intensidad de luz, de vuelta, cosas que se me graban, se ajusta con el voltímetro. No se ajusta con los otros, con el voltímetro. ¿Vieron el microscopio? Ustedes el microscopio lo prenden y por lo general hay una perillita que lo que hace es cambiar la intensidad de luz porque ajusta el voltaje. Entonces, eso ustedes lo van a tener que poner y lo van a tener que modificar para cambiar la intensidad de iluminación y fíjense, poder ver algo un poquito más brillante, que como contrastado, y acá mejora mucho más el contraste. ¿Está? Bien. Pero también hay otro elemento. ¿Vale? Lo usan indiscriminadamente sin saberlo. Que es el diafragma de apertura del condensador. Cuando ustedes agarran un condensador, entonces acá la imagen, que es lo que les va a enfocar la iluminación sobre el espécimen, estamos acá abajo, ¿lo ven? Hay una perillita que seguramente la han utilizado, que se abre y se cierra. Eso es un diafragma, que se abre y se cierra. Un iris, se abre y se cierra. Vamos a ver ahí si se llama diafragma de apertura. Vamos a hacer el videito, lo podemos ver. Vamos, ajuste, alta. Se abre y se cierra. Viene medio lento. Bueno, se abre y se cierra. Y básicamente lo que va a hacer es cambiar el tono de iluminación. Vamos a iluminar blanco, cerrado. Abre, cierra. Y lo que va a lograr ese cambio del diafragma del condensador y yo ajustando, fíjense que cuando está completamente abierto, yo veo esto. Re poco contrastado. Pero ahora, si yo cierro ese diafragma, fíjense cómo se contrasta la luz. ¿Sí? Aumento el contraste, mejoro la detección o poder ver los límites. Pero, ese cambio del cono de iluminación y incremento del contraste, ya sospecharán que está haciendo algo, lo vimos hace un rato, que no es gratis. Básicamente, yo al disminuir el cono de iluminación, estoy disminuyendo ¿qué cosa? La apertura numérica del condensador. Y si ustedes se acuerdan, que si bien yo simplificaba muchísimo la ecuación,
En realidad, la ecuación de la luz transmitida, ¿qué tiene? La apertura numérica. Y si yo cierro eso para sacar luz, que tendría que estar sacando con el voltímetro, ¿sí? Yo cierro, mejoro el contraste, disminuyo la iluminación para generar más contraste, pero ¿qué va a pasar al final del día? Si esto baja, fíjense que el cono de luz que llega también al objetivo es menor, ¿qué va a pasar con el límite de resolución? Aumenta el límite. Así que yo al cerrar el diafragma, si lo empiezo a cerrar mucho, pierdo resolución. Obviamente, si ustedes trabajan a la máxima resolución del sistema con todo el diafragma de apertura del condensador abierto, van a tener la máxima resolución, pero ¿qué problema van a tener? Menos control. Entonces, acá empieza algo muy importante, que es, yo tengo que ajustar mi condición de observación para lograr el mejor contraste con la mejor resolución posible. El diafragma de apertura hay que cerrarlo para mirar la luz, porque si no, no tengo el contraste necesario. Salvo que yo tengo una cámara, que capture la cámara y después lo voy a encontrar. Si yo tengo los humanos, estoy mirando, tengo que cerrar el diafragma de apertura. Entonces, ¿cuál es la recomendación de esto? Yo lo tengo que salvo, pero para lograr contraste. Pero que no utilice el diafragma de apertura para disminuir la cantidad de iluminación. Tengo que jugar con el voltímetro, con el diafragma de apertura para encontrar la iluminación correcta con el diafragma. No usemos el diafragma, no prendamos el microscopio a la chapa de la lámpara y cerremos el diafragma. Lo que estamos haciendo ahí es disminuir la resolución del sistema óptico para ganar contraste, que lo podemos generar también y disminuir. Entonces ustedes se sientan en el microscopio, agarran el microscopio, ajustan la luz y ajustan el diafragma. La luz la ajustan con el voltímetro, el cono de iluminación y contraste con el diafragma. ¿Está claro? Hermosa pregunta para examen. Bien, lo que decíamos, nunca usar el diafragma para. Bueno, entonces, estamos de acuerdo que es muy importante dar contraste. Porque si yo tengo un sistema con super resolución, con la mejor apertura numérica, la mejor magnificación, pero si el contraste no es bueno, voy a tener un problema. Entonces, hay diferentes estrategias para mejorar los contrastes. Vamos a ver alguna de ellas. Básicamente, la más fácil de todas que ustedes conocen, ¿qué es? Con marcación. Ustedes tuvieron histología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hacían? Ponían un colorante y ese colorante tenía en forma diferencial las estructuras y eso generaba el contraste. Básicamente estaban generando eso. Bueno, nuestro amigo Newton. Newton fue el primero en describir que utilizando un prisma él podía descomponer la luz blanca en todas las todos los colores que están dentro del espectro visible, ¿sí? Esos 7 colores. Entonces, básicamente, cuando yo ilumino una muestra con luz blanca y pongo un colorante, lo que va a hacer el colorante, esto vamos a pasar, eso lo que estuvimos viendo, lo que va a hacer el colorante es esto, ¿sí? Yo tiño determinadas estructuras, entonces hay estructuras que van a absorber parte de la longitud de onda, entonces las estructuras que yo las voy a ver azules, quiere decir que ese colorante en ese contexto absorbió toda la longitud de onda, salvo esa que llega al ojo y yo por el contexto hermoso. Entonces ahí yo estoy generando un contraste. Lo que retuvo ese colorante lo veo azul respecto del otro. Contraste. O sea, los colorantes básicamente lo que me están quedando es un contraste. Después yo tengo la capacidad de que haya estructuras que absorban un colorante u otro, que tengan un colorante u otro, entonces puedo ver matroximina y eosina, que es el clásico, entonces puedo ver los núcleos de un color, el citoplasma de otro, y en función de eso hacer una comparativa y ver todas esas cosas que ustedes ya ven en histología que no voy a entrar en detalle. Clásico. Bien, pero también hay toda una gama, que esto lo vamos a decir en el informativo para que ustedes presenten, lo vamos a explicar obviamente porque es bastante complejo desde el punto de vista de la óptica. Yo puedo generar el contraste, por ejemplo, para ver células vivas. El problema que tienen todos los tejidos, salvo glóbulos rojos, tejido vegetal, en el caso de los glóbulos rojos, tienen hemoglobina, en el caso del tejido vegetal, están sus pigmentos, es que todos los tejidos por lo general son translúcidos, no tienen color. Todos son difíciles de controlar. Lo mismo las células que ustedes tuvieron en un cultivo. Células que son translúcidas, tienen muy poco contraste, no son muy finitas como para generar una dispersión o algo en los rayos que algo.
Entonces lo que se hizo, y que existen hoy por hoy, son métodos para generar contraste desde el punto de vista físico. Es decir, buscar alguna característica que tenga esa interacción luz-materia que yo la pueda exacerbar para poder pintar un dibujo. ¿Sí? Entonces tenemos como técnica, bueno, la observación directa uno puede ajustar y lo puede ver, pero después tenemos otras técnicas como es el contraste de fase, el campo oscuro y el más complejo de todos, que es el contraste de fase interferencial diferencial o DIC o no más. Lo usamos. Entonces, veamos simplemente algunos para que a ustedes les quede claro. Miren este, cómo genera contraste. Este es uno de los sistemas más antiguos y más utilizados, sobre todo para el diagnóstico, por ejemplo, de sífilis. La sífilis, la piroqueta esa está por debajo del límite de resolución y es bastante difícil de ver, pero yo puedo generar un buen contraste para poder detectarla. Esto no es una espiroqueta, estos son levaduras. Entonces, ¿en qué se basa? Se basa esta técnica que es del campo oscuro. Es que la luz, fíjense, incide en forma lateral sobre el espécimen o la muestra y ¿qué le pasa? No entra al objetivo. Es decir, si no hay nada en el medio, no entra al objetivo. Ahora, si esa luz llega a interactuar con algo y se desvía, ingresa al objetivo y yo lo puedo ver a través del ocular. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Todo un campo oscuro y donde hay estructuras que producen difracción y refracción de la luz, veo brilloso. Entonces, es bárbaro, es un contraste genial, porque es oscuro sobre una estructura brillante. Eso es el campo oscuro. A ver, qué lástima que no hay más, mucha más pizza y esas cosas. A ver si lo puedo hacer acá. ¿Es el polvo? Más o menos. Bueno, ¿les habrá pasado alguna vez que en un lugar iluminado y ven las cosas flotando? Ese es el fundamento por el cual funciona el microscopio de campo oscuro. ¿Por qué? Porque el haz de luz pasa, no está lleno de infrarrojo. El haz de luz pega con esas partículas que están flotando, se desvía y ¿a dónde va? A mi ojo. Por eso yo puedo ver esas partículas de suspensión. Cuando yo tenía el cañón, agarraba, por ejemplo, borradores, de todas las partículas, no, que atraviese los luz, será perfectamente. Ese es el principio del microscopio de campo oscuro, recontra utilizado en diagnóstico y todavía sirve y se utiliza y lo van a ver en todos lados. Se ve algo más o menos así, esto sacado del libro. Después tenemos el contraste de fase. El contraste de fase es un poquito más complejo, se vale de que se produce un desfasaje. En eso yo les decía, cuando estuve en el índice de reflexión, se produce un cambio de longitud de onda. Entonces, básicamente lo que hace es aprovechar eso por un sistema óptico y exacerbar ese cambio en las fases, con lo cual se ven estructuras brillosas y oscuras, aumentando en contraste. ¿Ven? La célula que se veía blanquita, acá yo la puedo ver como mucho más contrastada. Y el DIC, que es como una mezcla entre el contraste de fase más utilización de luz polarizada, les da unas estructuras, fíjense que parece que tuviesen relieve. Yo lo tengo en el laboratorio, les voy a mostrar un videito, ¿sí? Que este relieve en realidad no es relieve en sí, sino que es el efecto óptico que da esa diferencia de contraste. No es que la célula tiene esa, como que tiene más gruesita acá y acá es más fina. De hecho, si ustedes ajustan el polarímetro, pueden ver que el núcleo se va. Después el núcleo tiene volumen y el otro está con depresión. No es un relieve en sí, es como el efecto que da a los ojos. ¿Y qué tiene de interesante esto? Bueno, en el otro caso yo tenía que usar colorantes, tenía que teñir, y cuando yo tengo el colorante, en la gran mayoría de los casos, no lo puedo hacer sobre células. Entonces, si ustedes quieren ver células en cultivo, necesitan alguna de estas técnicas para poder ver las células. Miren, este es un videito que hicimos con las mismas células que utilizan ustedes en el trabajo práctico, las MDSK, y lo hicimos con el DIC, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, las seguimos en el tiempo. Si ustedes las vivas para jugar, generamos el contraste y fíjense ahí. ¿Mm? Esos son los cromosomas que están pseudocoloreados, pero fíjense que yo puedo ver una división similar. Si yo voy a utilizar un colorante que mata las células, yo no lo puedo. Eso fueron 100 minutos, obviamente yo voy sacando fotos de forma secuencial y después lo termino, lo hicimos con Bruno Santa Creu, bueno, ya se doctoró y ya. ¿Cómo?
No sé si se va perfecto. No, eso me deja, esta ya está pseudo coloreado, no le hagas caso, no es un problema. Sí, sí, pues. No, no, eso que viene azul como teñido los cromosomas, no le hagan caso porque eso se hace con software. Se reconocen los cromosomas, se les puede dar color, pero bueno, eso es otra cosa. Ustedes simplemente vean que la célula está bien. Bueno, entonces, forma de generar contraste sin marcación, puede ser alguno de estos métodos físicos que generan contraste, colorante, y vamos a entrar a la categoría que son las moléculas fluorescentes, y hasta acá vamos a llegar porque después, la clase que viene, vamos a arrancar todo con microscopía de fluorescencia. Entonces, las moléculas fluorescentes, lo que tienen de interesante es que yo voy a poder ver, vamos a ver, yo veo todo un fondo oscuro y veo una estructura visible, parecido al campo oscuro, pero con fluorescencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de bueno la microscopía de fluorescencia? Bueno, básicamente, si me pasé con vuelta, imagínense que yo tengo una molécula fluorescente y esa molécula fluorescente se la pego a algo específicamente. ¿Cómo lo se hace eso? Entonces, genero un gran contraste, porque de vuelta tengo fondo oscuro sobre un punto brillante, que eso lo voy a lograr también con la fluorescencia, pero a través de una iluminación particular que se llama ecoiluminación, que es distinta a que la luz viene de abajo, atraviesa la muestra al objetivo, al objetivo del ocular. Acá la iluminación tiene el mismo objetivo. Lo vamos a ver, ¿sí? Y solamente es capaz de capturar la luz que es emitida por la molécula fluorescente. Por eso no se ve la luz de excitación. Vamos a ver si lo que se ve solo la de emisión. Tranquilos, lo vemos la clase. Vamos adelante. Bueno, fácil, fíjense que el contraste es fantástico porque es una única molécula, inclusive que fluoresce, una única estructura. Y lo que decíamos, me va a permitir observar por moléculas por debajo del límite de resolución. ¿Y por qué me va a permitir observar moléculas fácilmente por debajo del límite de resolución? ¿Por qué? Porque emiten luz. Miren este ejemplo, es un ejemplo súper cotidiano, ya no hay muchas cabezas de medios, aparentemente. Lástima que el video no se ve, pero si ustedes, a ver si lo podemos poner para que se vea, ven esos puntitos brillosos en un campo oscuro, esos son luces. Ya apareció, ¿ven ahí? Ya apareció, se adelantó. Entonces, fíjense la cosa interesante. Yo tengo un campo oscuro y hay un insecto volando, una mosca, no emite luz. Miren bien. Ahora Luciana me entero, está en corte, porque emite luz y esa luz es una luz. Es importante de vuelta destacar, yo puedo detectar la luciérnaga. Sé que es una luciérnaga, porque el único bicho que emite luz es la luciérnaga. Ahora, siempre les digo, si bajara un extraterrestre, un bicho del espacio exterior que emitiera luz, yo digo, es una luciérnaga. Es una luciérnaga, puede ser cualquier otra cosa. Y ahí, fíjense de vuelta que entra el concepto. Yo puedo detectar, pero no puedo resolver. Supongamos que son luciérnagas para no ponernos fantasiosos en ciencia ficción. Yo puedo ver que hay una luciérnaga. Ahora no sé si hay una o dos luciérnagas, o sea, a la luciérnaga le falta una pata, le falta un ojo, le falta un pelo. Yo no lo puedo resolver. Asumo que es la luciérnaga, y tengo que estar muy seguro que es una luciérnaga, porque es la que emite luz. Pero no puedo resolver si hay una, dos o las características. De vuelta, detección no es sinónimo de resolución. Volvemos a lo de la mitocondria. Si yo logro tener la mitocondria con un colorante específico, la puedo detectar, no la puedo resolver. Entonces acá entra también un campo muy importante. Yo tengo que estar seguro que la estructura que están descubriendo luz es la estructura que yo quiero ver. Si no, puedo tomarme falsos positivos. Puedo decir, esto es una mitocondria, si el colorante estaba degradado, no estaba bien, además se unía con más precipitados. Entonces, miren qué linda la mitocondria que tiene que hacer. No, en realidad es un precipitado del colorante. Yo no puedo resolver el precipitado del colorante. Esto es lo mismo. Yo puedo asumir que soluciona siempre y cuando no haya un extraterrestre, un bicho extraterrestre que emita luz. ¿Claro? Perfecto. Y esto es básicamente reforzar de vuelta lo que estábamos diciendo en Luciano. ¿Sí? Bien. Yo puedo detectar, pero no puedo resolver. Entonces quedamos claros que el concepto más importante son la magnificación, la resolución, saber que la magnificación no es lo mismo que la resolución, saber de qué depende la apertura numérica,
cómo modifica la factura numérica, qué es lo que tengo que modificar para generar contraste en el microscopio, saber que si yo estoy usando luz transmitida y modifico la factura numérica del diafragma, estoy, eh, la apertura numérica, estoy modificando la apertura numérica del condensador a través del diafragma de apertura, estoy modificando esa apertura numérica de iluminación y que estoy comprometiendo la resolución. De vuelta, nuevamente, yo puedo detectar algo que está por debajo del límite de resolución, no puedo resolverlo por la luz. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? Por la clase que viene arrancamos de acá y ya nos vamos a meter mucho más en las técnicas de microscopía de fluorescencia y cómo yo, sobre todo cómo yo hago para que esas moléculas que son fluorescentes, unirlas específicamente a lo que yo tengo. ¿Sí?